Estamos llegando al final del programa y vamos a tratar de enfocarnos, Álvaro, en cuáles son los problemas que vemos más inmediatos y en los que no nos hemos concentrado en el país. Hemos mencionado varias cosas a través del programa. ¿A dónde dirías tú que deberíamos de concentrarnos en los próximos meses en el país y cuáles deberían ser las prioridades que no deberíamos de dejar de atender independientemente de las cosas políticas que ocurran en el país? Sí, mira, yo creo que como dejar así en el tapete que es importante tener en cuenta lo que está pasando en el mundo. Las cosas se están complicando bastante. Europa ya, varios países de Europa están entrando en recesión y ese problema se está agudizando. En Estados Unidos también hay varios problemas, tienen lo que llaman el precipicio fiscal que les va a implicar un ajuste de casi 5% el otro año si no se ponen de acuerdo, pero además de eso hay una serie de problemas enormes en los gobiernos locales, en las ciudades y en los estados. Hay ciudades que ya se están declarando en quiebra y dicen ya no podemos pagar las pensiones, ya no vamos a pagar los bonos y se tienen que someter a un proceso de quiebra para eliminar un montón de los gastos que tienen. Desde ese punto de vista, nosotros no nos podemos dar el lujo de cometer errores, ¿verdad? Y aquí los últimos años se ha estado cometiendo el grave error de creer que por decreto uno puede determinar el costo de los servicios públicos. Por ejemplo, hace unas semanas salió unas declaraciones del presidente de ANDA y dice, es que nosotros tenemos un déficit anual de 50 millones de dólares. Pero, ¿quién paga esos 50 millones de dólares? Y después pensamos, bueno, una parte la está pagando la CEL y el presidente de ANDA está pidiendo que la CEL todavía le pague más. Y después decimos, ¿por qué no invertimos en empresas hidroeléctricas? Si antes teníamos una gran política energética de inversiones de largo plazo, pero es que antes no nos estábamos gastando, el Estado no andaba regalando e inventándose que las cosas valen tanto. O sea, hay que reconocer los costos de las cosas. Si nosotros basamos la política pública en eso, vamos a entender y entonces vamos a tomar las mejores decisiones. En lugar de estar endeudándonos para gasto corriente, si todos los años anteriores esa deuda la hubiéramos ocupado en inversión, hoy tuviéramos energía barata. El Salvador está sentado en una mina de oro. Tiene una mina de oro en términos energéticos. Todavía tiene un potencial hidroeléctrico importante y tiene un potencial de generación de energía geotérmica importante también. Y no lo estamos explotando. ¿Por qué no lo explotamos? Porque eso requiere inversiones grandes. Pero si estamos despilfarrando el dinero, dando subsidios a la gente que no lo necesita, entonces son millones de dólares que se están yendo al desagüe, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que cambiar la mentalidad de que las cosas hay que reconocerles el costo para luego empezar a ver cómo se los reducimos y dónde hay que invertir. Y la honestidad también, ¿verdad? Tú, Mauricio, ¿qué pensás que es? Bueno, yo creo que se nos avecina una contracción de la economía mundial. Eso definitivamente va a afectar el crecimiento, nos va a complicar más la situación fiscal. Entonces yo diría, además de eso viene el tema de lo que hemos estado hablando, de que va a venir un incremento en los precios de los alimentos, que va a requerir que el Estado probablemente sea solidario con los más pobres, y eso va a requerir recursos, ¿verdad? Entonces yo diría que de las cosas inmediatas que hay que hacer es por lo menos tratar de sacar las leyes de reactivación económica para tratar de ver de que haya un poco de más inversión privada y que haya un poco de estímulo al crecimiento. O sea, para mí, es decir,
y ya lo he dicho anteriormente, es decir, el gobierno debería de hacer algo por incentivar el crecimiento. Es decir, no puede seguirse diciendo, miren, no hay crecimiento porque los privados no hacen nada, pero el gobierno no está haciendo absolutamente nada por tratar de estimular el crecimiento económico y la inversión privada. Sin inversión privada no vamos a ir a ningún lado. Por otro lado, decir, sabemos que el problema fiscal es serio, ¿vea? Y ahí tenemos un tema coyuntural muy complejo, ¿vea? Y es el tema del endeudamiento de corto plazo del país. O sea, la situación fiscal, hablamos, yo estuve aquí en el programa hace 8 o 9 meses y hablamos de que la cosa se iba a complicar, ¿vea? Yo no quiero ser repetitivo, pero creo que mi obligación moral es volverlo a decir. Nos comimos el tiempo. Hace 6 meses que planteábamos este problema, el problema era para dentro de 6 meses, los 6 meses ya pasaron, ya tenemos un problema de caja muy serio, ¿verdad? Más complicado de lo que hablamos hace 3 meses, y eso va a limitar las posibilidades del Estado de ser solidarios con los pobres en un momento o de tomar políticas contracíclicas y de tratar de mantener la actividad económica andando para evitar de que se nos desate más desempleo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abordar, y ahí creo yo que, como lo he planteado varias veces, se requiere de un consenso nacional. Son de los tipos de planes de los que hablaba William, que se requiere que haya una política integral del país y que todos nos metamos a ver eso. Y yo creo que al tema de la política alimentaria, de la política energética, hay que meterle el tema de que la situación fiscal se nos puede ir de las manos en medio de esta crisis y que creo que no lo estamos atendiendo. Y esa situación fiscal se ha complicado con el tema de lo que pasó en la Corte. Yo creo que los que entraron a la dinámica de generar este problema en la Corte Suprema de Justicia no midieron que la situación económica no daba para meter en el país en la problemática que lo metieron. Correcto. Will. Pues yo realmente me he preguntado muchas veces cómo poder salir de este laberinto en un país que se han hecho tantas propuestas, se ha dicho qué se hacer, qué se busca, pero yo digo que quizá haciendo una reflexión, yo diría que quizá lo que nos ha hecho falta son políticas para promover la creación de verdaderos actores del desarrollo. O sea, quizá le hemos dado bastante énfasis a técnicamente qué es lo que se debe hacer en cada uno de los ámbitos, pero le hemos puesto poca atención a los sujetos. Y yo creo que, como dicen los institucionalistas, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, dicen que las instituciones son las reglas del juego, dice, y las organizaciones son los jugadores. Y probablemente las instituciones fallan porque los jugadores, que son al final de cuentas de quienes dependen las reglas del juego, realmente no se han puesto de acuerdo para saber qué tipo de juego es el que se tiene que jugar, valga la redundancia, para poder construir desarrollo. Yo siento que realmente nos hace falta políticas orientadas a cómo promover el surgimiento de líderes políticos visionarios y honestos. Cómo, por ejemplo, tener una burocracia que funcione profesionalmente. Cómo romper básicamente esquemas basados en compadrazgo, nepotismo, clientelismo, para que realmente se instale la meritocracia como el criterio fundamental de funcionamiento, en este caso de las personas que trabajan en el sector público. De manera tal que cuando entran o cualquier ascenso realmente tenga mucho más que ver el desempeño, el compromiso y no necesariamente la preferencia que puedan tener de la autoridad de turno. Necesitamos también trabajar en la promoción de un empresariado que en efecto pues esté comprometido con la necesidad de hacer de la competitividad el principal factor, por ejemplo, para la realización de negocios rentables, ¿verdad? Porque de eso básicamente es de lo que se trata, que no sea tanto el cabildeo, sino que sea más bien el desempeño. Necesitamos una ciudadanía más activa también. O sea, de las opiniones que se han brindado acá, se dice, mire, necesitamos una ciudadanía más vigilante para ver qué es lo que está pasando, cuando una cosa se hace mal, de manera tal pues que sea una ciudadanía
con una mayor capacidad para exigir transparencia y rendición de cuentas. Necesitamos una sociedad civil muchísimo más organizada, por ejemplo, contribuyentes que estemos permanentemente vigilando cómo es que se utilizan nuestros impuestos, que realmente sepamos pues que las personas que están al frente del Estado son servidores públicos y no necesariamente los dueños de los recursos que son trasladados o intermediados a través del Estado. Así es que a mí me parece que por ahí es donde, eso es quizás lo único que no hemos hecho y probablemente que sea lo más importante, empezar a promover procesos de diálogo político en esa dirección. Excelente, pues gracias a los tres. La verdad que yo creo que podemos concluir en algo y es que vienen tiempos difíciles. O sea, hemos vivido tiempos difíciles antes, pero vienen tiempos bien complicados en el mundo, en El Salvador. El tema alimentario, los precios de los productos va a ser un tema que va a ser importante. La situación fiscal hay que prestarle mucha atención. El crecimiento, cómo generamos empresarialidad, cómo logramos que el sistema funcione y que el Estado y el gobierno entienda que hay que tomar decisiones y hay que tomar acciones, ¿verdad?, para poder tener un mayor crecimiento económico y mayor actividad en el país. Así que ojalá pues que nos pongamos las pilas los salvadoreños, que dejemos atrás todo este enfrentamiento político por el que hemos estado y que nos reenfoquemos y comencemos a ver los problemas que vienen en un futuro cercano, porque de otra manera nos va a agarrar muy desprevenidos esto y nos va a ir muy mal, ¿verdad? Así que muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros y a ustedes muchas gracias también por habernos sintonizado y nos veremos en la próxima semana si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.